Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda jornada del día de hoy y arrancaremos con el tema la importancia de la seguridad alimentaria y soluciones, y vamos a tener aquí como presentadores sobre este tema y como moderadores también del mismo. Iniciamos con el señor viceministro de Agricultura de Belice, don José Alpuche, que a su vez es el representante de la presidencia pro tempore del Comité Agropecuario Centroamericano, a quien le pedimos venga aquí al estrado. También el ingeniero Leandro Mercedes, viceministro de Extensión y Capacitación de República Dominicana. El señor Mariano Jiménez, de Honduras. Y María José Morales, de Farrar, encargada de políticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. También tenemos al viceministro José Joaquín Salazar, viceministro de Costa Rica, José Joaquín Salazar, a quien también le pedimos, por favor, incorporarse a la mesa. Y también a nuestra moderadora, Gabriela Frías, reportera de CNN. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a tener el reto titánico de entretener con los contenidos que vamos a compartir después de la comida. Les recuerdo que estamos pidiendo su colaboración con preguntas para nuestros panelistas, preguntas que pueden ustedes escribir en unos papelitos que les van a pasar y que nosotros vamos a hacer unos 15 minutos antes de cerrar esta sesión. Gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Y veo que me tiene una presentación lista de Costa Rica ahí en el iPad, ¿o no? Sí, ¿verdad? No, yo quisiera empezar por un tema que me pareció muy interesante que habló el vicepresidente de El Salvador, y es repensar el tema agrícola, de la agricultura artesanal hacia otro lugar mejor, hacia un lugar ya de modernidad, y él hablaba de agroindustria. Sus opiniones me parecen interesantes para abrir y después repasar otras ideas que se dieron aquí. ¿Con quién empieza? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este evento y qué dicha y gracias a Dios que estamos aquí. Yo quisiera empezar con lo siguiente, porque dice que el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y el tema de seguridad alimentaria, que se debe considerar como una política y no como una estrategia. Y digo esto porque uno tiene que saber de dónde viene para poder definir la política. Y el caso de Costa Rica, estamos pasando de un cambio cuando en los gobiernos anteriores estaba claramente definido, y así fue establecido en los programas de gobierno, donde se decía que la seguridad alimentaria era un concepto trasnochado, que era un concepto mítico y que en ningún país del mundo hacía seguridad alimentaria. Entonces, partir de eso es como casi empezar de cero. Y por eso digo yo que para poder decir cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer, tenemos que partir de una realidad. Para
nosotros en Costa Rica definimos en las políticas para el sector agropecuario y el desarrollo de los territorios rurales en 5 pilares, que son la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, oportunidades para la juventud del agro y de los territorios rurales, el desarrollo humano, equidad e inclusión social, la mitigación y adaptación de la agricultura al cambio climático y el fortalecimiento del sector agroexportador, que en eso consideramos que hemos sido exitosos con la agroexportación, con la inversión extranjera, pero en detrimento de un sector que es la producción nacional para el mercado nacional, que ahí es donde se fundamenta la seguridad alimentaria. Y la agricultura familiar es visibilizarla, es que eso toda la vida ha existido. Nosotros en Costa Rica decimos que la democracia, la paz que tenemos nosotros, se sustenta en agricultura. Y por eso nosotros decimos que la agricultura, más que un negocio, es una forma de vida. Y hay que entender ese concepto. Y también Hipócrates lo dijo desde hace miles de años, que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, ¿cuál es el valor que le estamos dando a la alimentación? Yo creo que los países no hemos sido capaces de decir la importancia de la alimentación desde un concepto de calidad de vida. Costa Rica tiene un 6.3% de pobreza extrema. Es que antes hablábamos de pobreza, un 20% de pobreza y hoy un 6.3% de pobreza extrema. Significa 330,000 personas que no tienen los ingresos mínimos para las 3 alimentaciones del día, con un 8.2% de su alimentación y un 63% de obesidad. Y la mayoría de enfermedades son enfermedades no transmisibles: gastritis, colitis, presión alta, colesterol y todo eso que está asociado a la mala alimentación. Porque no hemos entendido el concepto de que para qué producimos alimentos, es para tener una calidad de vida. Y ese es el concepto que se le debe dar a la agricultura y visibilizar. Y por eso nosotros hemos tomado las siguientes: primero, fortalecer. Si bien es cierto, no tenemos una ley y en la Constitución política no está establecido el derecho a la seguridad alimentaria, pero sí está consagrado el derecho a la vida. Y tampoco tenemos una ley de seguridad alimentaria, pero sí tenemos instrumentos de política para poder hacer seguridad alimentaria, y es un asunto de voluntad política. Y está la ley del Consejo Nacional de Producción, una institución que ha sido baluarte en lo que es seguridad alimentaria, pero eso es una institución que estaba respirando con oxígeno artificial. Nuestra primera intención en este gobierno es fortalecer esa institución para que haga las compras institucionales, para que los agricultores, la agricultura familiar, sea el proveedor directo a y tenemos una ley. Yo siempre he dicho que una ley a veces es complicado. Un día estos decían en Belice y después me preguntaban qué era eso. Pero yo digo que hay veces una ley nos convierte en un problema. Hay veces, digo yo, que parece un lagarto enyesado. Entonces, por eso nosotros queremos, y el propósito de la política es dignificar a la familia que se dedica a la actividad agropecuaria. Cuando decimos familia es para que tenga una vida digna. Y en el Consejo Nacional de Producción queremos fortalecer el programa de compras institucionales, tanto en comedores escolares, cárceles, Ministerio de Seguridad Pública. Es un mercado muy amplio. Y el otro, convertir al Consejo Nacional de Producción en un centro de promoción de la agroindustria, porque ahí es donde está el negocio. Yo creo que el valor agregado y la agroindustria y la campaña que hay que hacer en contra, porque hay que hacer una campaña en contra de la propaganda abusiva que hay de la comida chatarra. Nuestros niños, ¿qué hacen con esa propaganda? Si no empieza en nuestra familia a reconocer el valor, para qué es que consumimos alimentos y qué es lo que tienen los alimentos. Ahí voy a detener, por ahí vi que decía usted sí, está de acuerdo entonces en lo que escuchó. Tiene un micrófono si quiere abundar. Gracias. Disculpe, mi español no es tan bueno, pero sí estoy de acuerdo con que todo este tema tiene que ser de política y no de estrategia.
En el caso de Belice creo que hay dos cosas que tenemos que enfocar. Uno es en inversión en la infraestructura para agricultura. Primero en eso es control de agua y también acceso al mercado, el mercado doméstico, pero también el mercado regional y internacional. Con eso hay mucho trabajo que tenemos que hacer porque ya los agricultores están produciendo mucho, pero hay mucho trabajo que tenemos que hacer para que lleguen a una calidad en que pueden exportar. Adelante. Muy bien, buenas tardes. En República Dominicana, pues nosotros producimos el 80% de los alimentos que consumimos. En términos de seguridad alimentaria, nosotros podremos decir que estamos desarrollando políticas que van hacia hacer accesibles los alimentos a la población. Desde el presidente de la República, que está visitando comunidades rurales, especialmente los sectores más pobres, está impulsando que haya una, como él le llama, asociatividad en el campo para que los productores pues, puedan tener mejores ingresos y así continuar produciendo cada vez más alimentos que le puedan llegar a la población en general. Pero también desarrollando programas como es el caso del desayuno, la merienda y la comida en las escuelas, con el propósito de que los alimentos que ahí se consuman, que a lo que llegamos era simplemente a dar el desayuno en las escuelas, pero ahora el almuerzo y merienda, esos alimentos que se consuman sean de producción local. De manera que hay un estímulo a la producción de la agricultura familiar, a la producción de la pequeña agricultura y la mediana agricultura. Eso pues se complementa con una serie de programas sociales de la Presidencia de la República que lleva incentivos a las familias que le permiten adquirir más alimentos a cambio de que aseguren la participación de sus hijos en las escuelas. Es decir, nosotros en términos de producción agropecuaria decimos que estamos avanzando bastante con la producción de la mayoría de los rubros que consume la población, fundamentalmente lo que se refiere a arroz, frijoles, carnes, y todo eso nos da esa seguridad que tenemos para que no dependamos tanto de importación en cuanto a alimentos del consumo nacional. Gracias. Me queda pendiente, en algún momento hablaremos de en dónde ven ustedes dentro de ese tema de seguridad alimentaria el asunto regional, cómo se complementan. La visión que tienen ustedes me parece interesante, pero quiero regresar a ese punto porque me llamó mucho la atención las palabras del vicepresidente. La debilidad no es el marco institucional, es que la forma de producción del sector agrícola sigue siendo artesanal, y ahí entramos a todo un tema que incluso habla del nivel de ingresos de estas familias productoras, y eso es un tema toral. Regreso a ese tema porque me interesa su opinión sobre él. Ok, yo creo que hay que analizar quiénes son los que producen y obviamente eso va a depender de cómo vas a enfocar el apoyo que vas a dar. Si hablamos de un pequeño agricultor o una agricultura familiar, en el caso de Honduras, la producción de café, que es tan fuerte en Honduras, que está tan avanzado, que ha mejorado muchísimo su calidad, está producida por 110,000 familias. Entonces es un cultivo que desparrama bienestar porque hay 110,000 productores.
En el caso de la palma africana, que es un poco más concentrado, tenemos ejemplos de negocios inclusivos donde los pequeños productores de 1 a 2 hectáreas son parte de la industria y reciben no solo un buen precio por su producto como materia prima, sino que reciben un beneficio en el tema industrial. Y siento yo que hay diferentes esquemas que van a permitir llevar bienestar a los pequeños productores. Quiero referirme un poco al caso que mencionaba Costa Rica sobre el tema de las compras locales. En Honduras, el programa de merienda escolar, tal vez es el programa social más grande que tiene el gobierno de hace muchísimos años y están recibiendo más de 1,5 millones de niños alimentos todos los días. ¿Qué sucede? Esas compras no se hacen ahorita locales, sino que se hacen de otra forma. Entonces, el ideal es que podamos, de alguna forma, y tenemos que buscar avenidas, ya sea a través de comités locales, para que esa escuela compre los alimentos localmente producidos ahí. Eso genera un bienestar, genera economía local y te genera un ingreso, ¿verdad? Entonces, ese es un esquema que debemos de enfocar. Obviamente no podemos descuidar, como decían los ministros, el hecho de que hay agroexportadores, de que hay industria de azúcar, industria de la palma, que también generan trabajo, pero en el caso de los pequeños agricultores, que en el caso de Honduras son bastantes, debemos de trabajar en el tema de cómo hacemos que esas compras locales generen un beneficio y adicionalmente hay que trabajar también en otro tema que se mencionó y que nosotros estamos queriendo iniciar en la Secretaría de Agricultura, un programa que es con jóvenes. La mayoría de las poblaciones nuestras encuentras o abuelos criando nietos de 10, 12 años, que se están empezando a vivir también, y no hay esa mano de obra, pero sí existe la posibilidad de que hacemos programas como 4H, 4S en Costa Rica, en estos países podamos tener no solo la capacitación ahí, sino que la generación de la mano de obra para lo que mencionaba el ministro de Costa Rica, que es un modo de vida. Realmente la agricultura es un modo de vida. Y los productores agrícolas o los agrónomos estamos en el negocio porque se come 3 veces al día. Y lo ideal es que podamos satisfacer esas necesidades. Y siento yo que si vemos las opciones que tenemos en los países, podemos trabajar esquemas que permitan que esa economía y ese beneficio se quede localizado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Respecto a la pregunta, me sumo a lo que han dicho aquí los compañeros, pero también es importante reconocer que pasar de una agricultura artesanal a una agroindustria es un proceso que debe de ir progresivamente. No podemos nosotros como pensar que va a ser un golpe espontáneo, porque si ha venido como ya utilizándose esos medios, también hay que cambiarle la mente a los productores de alguna manera. Lo otro interesante mencionar es el tema que darle a los jóvenes las oportunidades para la participación dentro de la agricultura. Es de muchos de nosotros nuestro conocimiento que el sector servicio ha absorbido mucho la mano de obra de los jóvenes, y puesto que el salario es mucho mejor en el tema de las comunicaciones y demás, entonces no hay como una sensación de querer estar en la agricultura, porque el sector servicio hay el interés propio. De parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, con el programa del Plan de Agricultura Familiar, que ya hizo mención nuestro vicepresidente, con esto, dentro de los programas que están dentro de este plan, se fomenta de alguna forma el pasar de una agricultura artesanal a una agroindustria. Sí. Y agregando el tema que tratamos en la mañana, multisectorial, en términos de los incentivos, ese es un programa, pero está establecidos los incentivos necesarios para que eso sea suficiente, para que estos jóvenes tengan ese incentivo, porque sí es un asunto de un proceso, modificarlo, pero el tema aquí es cuánto hay en ello ya una visión de largo plazo y cuánto no estamos hablando todavía de eso, reconociéndolo, ¿no?, abiertamente. Bueno, es que el tema de la juventud, como lo han dicho aquí, no lo voy a repetir. Los jóvenes no quieren. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué es? Porque a los jóvenes hay que volverlos a encantar de la agricultura, pero con una innovación, con tecnologías apropiadas. Se puede producir alimentos
en una forma, con una tecnología más avanzada que esté acorde al conocimiento que tienen hoy los jóvenes. Y también, por eso es importante el valor agregado y la agroindustria, pero no solo el producto final. Yo aquí no voy a detenerme, podría poner muchos ejemplos, pero si nosotros seguimos pensando en que la agricultura es solamente para producir el producto final, digamos arroz, pero ¿cuántos subproductos que para muchos de nosotros son desechos y que no los aprovechamos y que muchas veces ahí está el negocio? Cacao, de toda la cadena al productor le toca un 3%. Entonces, ¿quién es el que está haciendo el gran negocio con la agricultura? En Costa Rica tenemos ejemplos. Los ingenios le pagan al productor por la sacarosa, pero el bagazo se utiliza para generar electricidad y eso se lo reconocen al agricultor, ¿no? Entonces, ¿cómo darle valor agregado? No solamente al producto, sino a los subproductos. Y yo creo que también ahí está parte del negocio, parte de hacer un cambio en agricultura, no solamente desde el punto de vista seguridad alimentaria y nutricional, sino también el valor agregado de la agroindustria para darle mayor valor a la misma agricultura. El ejemplo, cítricos, al productor le pagan por Ground Brix sacarosa, Ground Brix, pero ¿para qué utilizan el resto? Para alimentación animal, para hacer pellets. Para la alimentación animal, ¿para qué? También para que produzcan leche y carne y pollo, huevo. Eso es seguridad alimentaria. Pero también de la naranja se saca los aceites más finos para la perfumería. Y eso se lo están pagando el productor. Y la parte ambiental, solo las plantas y las algas son las que pueden fijar carbono. Y cuando hablamos nosotros, y aquí termino con el cambio climático, que hoy es una realidad y que ha sido, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Pasan desastres como lo que estamos viviendo y a nosotros nos está afectando igual como la parte seca de Centroamérica hasta Nicaragua, pero tenemos una provincia, Guanacaste, que tiene los mismos efectos. Pero ahí hay un proyecto que impulsaremos que se llama Agua para Guanacaste. Es un proyecto a 50 años, que con riego podríamos habilitar 20.000 hectáreas, pero cuando uno piensa nada más en el mañana, porque este periodo es de 4 años, y no pienso en 50 años, yo aseguro que en Costa Rica, con el proyecto Agua para Guanacaste, resolvemos un problema de 50 años a futuro en la producción agropecuaria. Pero no somos visionarios, gastamos mucho dinero atendiendo una emergencia, pero pasó la emergencia y se nos olvidó. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está la visión para que mitigar, porque hay que mitigar los efectos del cambio climático? Pero en nuestros países, ¿qué hemos hecho en agrometeorología? Tenemos la información del meteorológico para alerta temprana, pero sabemos hacer agrometeorología. Yo creo que en la producción hoy día podemos encantar a la juventud para que tenga una agricultura más tecnificada. Por eso nosotros creemos en un centro de promoción y valor agregado a la agricultura a través de la agroindustria. Siéntanse en libertad de agregar si tienen algo que agregar. Yo quiero, dentro de los temas que tocaste más temprano en tus respuestas, hablaba yo del comercio, porque uno de los temas que ha sido traído y llevado en esta jornada ha sido el comercio interregional y la facilitación del comercio. ¿Qué podemos proponer, y a partir de la experiencia de ustedes en sus carteras de agricultura, que sea adelante materia prima para ello? Gracias. Hoy que estábamos almorzando, mira, te mencionaba a ti el tema de región, y creo que parte de los paradigmas que tenemos los centroamericanos es que no nos vemos como región, sino cada país se ve como… Y aquí tenemos que analizar que por ser región hay países que tienen una ventaja comparativa para producir algo y otros no, y eso es lo que tenemos que regular. O sea, parte de lo que yo creo que debe hacer el Consejo Agrícola Centroamericano, y lo platicaba con el ministro, es desarrollar planes de siembra y de producción en Centroamérica, porque debemos de saber, volviendo al tema de información, qué es lo que estamos produciendo como región para ver cómo vamos a ver esos flujos regionales, porque la realidad es que el flujo comercial se da. Si en un lugar no hay un grano y el otro lo necesita, se va a mover, no importa las restricciones que pongamos. Pero deberíamos de ver más bien el vaso medio lleno, es decir, si hay escasez en un país, yo voy a producir más. Pero en este tema, en este momento ahorita, con el tema de la sequía y los pronósticos que no son nada buenos,
es más importante todavía planificar como región qué es lo que vamos a hacer, porque de eso nos vamos a nutrir todos los centroamericanos, ¿verdad? Y es mucho más fácil mover un producto de Guatemala a Costa Rica que de Etiopía. China para acá, correcto. Entonces, ese es un ejemplo que quiero poner. Y el otro tema que va anuado a esto es el tema del cambio climático, que nos viene a afectar a todos. Está hablando de Guanacaste, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de toda la región, las Islas Dominicanas igual. Entonces, siento yo que ese paradigma lo tenemos que romper, sí o sí, porque la misma situación nos está llevando a que tenemos que vernos como región. Es muy difícil que alguien pueda resolver su problema solo. Y adicionalmente a eso, el tema del comercio interregional se puede potencializar más. Yo estaba hablando hace 2 o 3 semanas con el viceministro de Agricultura de Estados Unidos sobre el tema de los números del CAFTA. Y se han mejorado la relación entre los países con Estados Unidos, pero nadie ha medido cuánto ha mejorado el flujo regional centroamericano a través por el CAFTA. Porque cuando producimos para exportar, lo que no va para Estados Unidos va para otro país. Entonces, ese es otro análisis que hay que hacer. Y al final nos vamos a dar cuenta que si tenemos esa visión de región y de vasos comunicantes, no solo vamos a mejorar la situación de la producción, como dice el ministro, sino que adicionalmente tenemos 40 millones de clientes que están en todos los países que pueden comprar nuestros productos. Porque para algunos asistentes con quienes he tenido oportunidad de hablar, el tema de la seguridad alimentaria incluso pasa por ese tema regional. ¿Y por qué no pasa? Yo quiero poner un ejemplo de esto y aprovechando porque este tema en la CELAC, que por cierto Costa Rica en este momento tenemos la presidencia pro tempore y ya está prácticamente elaborado el plan de acción de seguridad alimentaria y el plan de acción de agricultura familiar. Y si uno mira a Centroamérica, desde hace muchos años el mercado común centroamericano y que luego se convierte en SICA, ¿cuánto tiempo tiene y qué provecho le hemos sacado? Y es una experiencia muy grande. Nosotros en Costa Rica a veces tenemos problemas de frijol y llegan de China, de Etiopía. Y por ejemplo, en América Latina, para ir más allá, el mercado regional e interregional, América Latina tiene un 30% de excedentes de alimentos y hay 47 millones de personas en América Latina con hambre. Entonces, ¿cómo hacemos esa contradicción? ¿Cómo hacemos eso? ¿Por qué? Porque seguimos pensando que la alimentación es nada más un negocio para unos cuantos. Entonces, está la disponibilidad en América Latina, un 30% de sobreproducción. ¿A dónde se está yendo eso? Y 47 millones de personas con hambre. Y niños que a los 3 años no logran las necesidades nutritivas básicas para su desarrollo mental. Y convertimos un ciclo vicioso. Los más pobres son los que no pueden alimentar a sus niños y son dependientes de la sociedad. ¿Cómo rompemos ese ciclo? Si no vemos en el centro el ser humano y solamente vemos el negocio. Entonces, América Latina, bueno, ahí tenemos, y en CELAC se habla, aprovechemos no solamente el mercado, el SICA, sino también los mercados de todas las relaciones de acuerdos bilaterales y multilaterales que hay en América Latina. Y todos los países tenemos. Pero ¿qué estamos haciendo ahí? Entonces yo creo que ahí sí hay un esfuerzo muy importante, no solamente en Centroamérica, sino con los países latinoamericanos, para hacer más efectivo esas relaciones comerciales a través de los tratados de libre comercio que existen entre los diferentes países. A riesgo de sonar sobresimplista, como los periodistas solemos sonar cuando trabajamos en televisión y tenemos 30 segundos para hacer la pregunta, si yo le pregunto qué hay que hacer, que no sea una reunión y dejar aquí un plan de acción por dónde empieza, y aquí les pido contribución, yo porque me lo dice usted, pero por favor adelante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se empieza? Bueno, siempre, y tal vez Gabriela va a decir, bueno, es que uno contesta como político, pero es que es un asunto de política, pero hablando de política en el buen sentido, como dice San Agustín, el arte de la política es hacer el bien a los demás, es el bien común. Entonces, nosotros estamos, por lo menos en el grupo CELAC, que hay una cumbre presidencial en enero en Costa Rica,
se pueda aprobar el plan de acción de seguridad alimentaria y de agricultura familiar. Y eso, ahí está muy bien puesto el tema de las relaciones comerciales, aprovechar estos acuerdos que tenemos para hacer una realidad. Pero hacemos mucho, escribimos mucho, como eso decía antes, hacemos leyes, pero una ley, si no hay voluntad política y si no hay una política definida, de nada sirve. O el marco institucional, o las instituciones y la coordinación, lo práctico, pues, ¿no? Por favor. Yo creo que aparte de eso, que obviamente tiene que ver un tema de gobierno, hay una cantidad de organizaciones a nivel centroamericano, voy a hablar del caso de Centroamérica, privadas de productores de arroz, de maíz, de campesinos, de organizaciones que deben también empezar a ver esto de esa forma, porque al final los actores son ellos. Independientemente de que tú tengas un marco legal que diga, bueno, existe el mercado libre y vamos a hacer esto, si no hay esa interacción entre los productores y los consumidores locales y centroamericanos no se va a dar. O sea que yo creo que también ahí es donde entran fuertemente las organizaciones de productores, y por productores hablo campesinos, privados, etcétera, ¿verdad?, que pueden trabajar en un esquema como ese. Porque al final lo que queremos es que ese flujo se mejore, y muchas veces creo yo que solo es de identificar el flujo que ya está ocurriendo, porque todos los días se compra y se vende. Si tú vas a la frontera nuestra con El Salvador, en las zonas que no hay aduana, el flujo existe. La gente hace sus transacciones, siempre las ha hecho y lo va a seguir haciendo. Es cómo implementar, cómo mejorás, acelerar, cómo facilitas. El Estado se tiene que volver un facilitador para que estas organizaciones generen mucho más dinámica en el tema del comercio. También me parece... Más fuerte nada más, hay que hablar más fuerte. También me parece interesante conocer que nosotros tenemos un marco político de agricultura, que es nuestra querida PACA, ¿verdad? Como mencionaban, el tema de integraciones centroamericanas. Entonces, tal vez esta política agrícola tal vez puede darnos como lineamientos enfocados para, en caso de los temas de seguridad alimentaria, ¿verdad? Y también con este tema de mercado común, con nuestras uniones aduaneras y demás, me sumo mucho a lo que dicen los compañeros, que sí es importante tener en mente este tema de la seguridad alimentaria. Ahora bien, con lo que mencionaba el licenciado José Joaquín Salazar, con los temas de valores agregados, también es importante enseñarles a los productores los valores agregados de la alimentación que están produciendo. Por ejemplo, de una piña, todo lo que se puede derivar de la piña y que tiene valores nutricionales altos que pueden contribuir a su desarrollo, ¿verdad? Entonces yo quería agregar, yo sé que retrocedí un poquito en lo que él estaba comentando, y sí quería también hacer mención de la existencia de esta política agrícola centroamericana y que de alguna forma nos vincula en nuestro mercado común, ¿verdad? Creo que en el tema de flujo de comercio regional, creo que tenemos que sentar francamente entre nosotros a discutir cuáles son las barreras que nos previenen. Uno de los temas que es más problemático es el asunto de sanidad agropecuaria y inocuidad de alimentos. Y para nosotros, para Belice, para la presidencia ahorita, eso es el tema de focos, porque si no alcanzamos eso y si no hay transparencia entre nuestros países, no vamos a poder alcanzar nada. Ahorita estamos trabajando muy fuerte con Guatemala para empezar a cambiar lo que es flujo informal a flujo formal. Muy excelente trabajo con el gobierno de Guatemala. Eso lo tenemos que hacer, porque hay cosas que nosotros producimos que Guatemala necesita y al revés también con Belice. Pero creo que tenemos que empezar a discutir las barreras que hace que previene que eso no pase, ¿no? ¿Y alguna otra barrera que quiera agregar? Aprovechando que estamos... Bueno, quería decir que si bien es cierto que debemos impulsar el mayor flujo
del comercio intrarregional. Nosotros, que somos una isla, pues no estamos en la llamada Unión Aduanera, pero hay comercio entre nuestros países. Lo que no estoy seguro es que lo logremos si no pasamos por un proceso. Por ejemplo, podría ser que los países centroamericanos y República Dominicana hagan primero una unificación en cuanto al comercio con los tratados que hay hacia Estados Unidos, la Unión Europea, que actuemos como bloque en ese comercio y después de esa interacción, siendo nosotros un bloque para el comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos, entonces quizás vayamos salvando los problemas intrarregionales que tenemos, porque es parte de un ejercicio de cooperación y no de competidores como podrían ser en este momento los países entre sí, que cada quien lo que quiere es venderle al otro o cada quien quiere aprovechar individualmente el comercio con la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Y qué hay de aspectos más prácticos como por ejemplo tener un sistema único de información, monitoreo, precios, etcétera, que sea pues el primer escollo práctico que se supere, ¿no? Práctico, pues. Bueno, usted ya hizo la pregunta, pero yo quería agregar a eso. Me parece que eso es sumamente necesario, porque ya el viceministro de Belice, don José, nos decía sobre la parte fito y sanitaria. Pero cuando en la realidad uno ve el mercado regional, solamente el mercado centroamericano, que habla de libre tránsito de mercancías. Pero yo creo que hay veces los mismos países y los mismos agricultores, de alguna manera, en una defensa que tiene la razón, porque el agricultor no tiene crédito, no tiene seguro agropecuario, no tiene extensión agropecuaria. En Costa Rica fue desmantelada la extensión agropecuaria, la estamos recuperando. Cuando no tienen casi nada, y a pesar de eso produce, y a pesar de eso, los países casi no hacemos defensa comercial. Estamos a expensas, y entonces me parece que hay veces actuamos como en defensa de todos estos esquemas de integración. ¿Y por qué? Y estoy de acuerdo en la parte fitosanitaria, pero hay un tema para mí más importante, y eso es la información. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de normas de origen, certificado de origen, y cuando se habla, porque hay que decirlo, las palabras hay que decirlas como son, pero hay veces no las decimos y por eso es que no resolvemos los problemas. ¿Cuál es el problema en Centroamérica? Y hemos determinado cuál es la triangulación que hay de productos. Y el trasiego de mercancías por las fronteras. Y cuando hablamos de triangulación, y alguien me puede decir, y usted puede demostrar eso, y puede cuantificar, pero sí lo hay. Pero hay veces esos temas como que en una mesa de concertación, como que no queremos conversarlos porque eso es un problema álgido. Pero a mí me parece que la información es importantísimo para evitar estos que siempre traen efectos negativos a los productores y a los mismos países, y algunos cuantos, muy pocos por cierto, hacen demasiado dinero porque su fin es el lucro nada más. ¿Alguna razón por la que se mantengan por país y no en sistemas de información y monitoreo? ¿Hay alguna ventaja o más bien es mejor tenerlo uno solo para todos, para cerrar la idea? De hecho, tenemos un programa ya que se llama SIMPE en Honduras, que registra los precios de algunos bienes en los mercados más importantes de Centroamérica. Yo creo que obviamente el tener información siempre le ayuda al productor a poder tomar mejores decisiones en cuanto a la venta. Yo nada más quisiera referirme a un tema que va a llegar, y es el tema de la información meteorológica. En este momento lo que estamos recibiendo los productores es información del clima, si va a llover o no va a llover. Pero ¿cómo traducimos esa información en algo útil para el productor, en su quehacer diario? En el caso nuestro, el sistema de meteorología de Honduras comenzó por el tema de la aviación. Ahora
lo hemos movido al sistema de contingencias por el tema de las emergencias. Pero nosotros asistimos a las informaciones que nos dan meteorólogos, que lo hacen con toda la buena capacidad que tienen, pero al final, al tipo que está sembrando o al agricultor que quiere saber si hay evapotranspiración u otras necesidades, no hay. Entonces creo yo que ahí se abre una oportunidad para que se genere un sistema de información del clima relacionado con la producción agrícola, no tanto lo que tradicionalmente vemos en las noticias, si va a llover o no va a llover, ¿verdad? Exacto, para sacar el paraguas, la sombrilla. Bueno, muchas preguntas, así que voy a empezar a hacerlas para todos. Les pido a todos una respuesta breve sobre si se debe promover la producción en pequeña escala y perpetuarla, o promover que el pequeño se vuelva mediano y o gran productor. ¿Quién comienza? Adelante. Bueno, el tema de la pequeña escala para mí tiene que ver con el tema de la organización. Hay pequeños productores que están afiliados en cooperativas y producen perfectamente bien y tienen economías de escala. Yo creo que aquí el esquema es cuál es la mejor metodología o la mejor forma de organización para que esos pequeños productores tengan economías de escala y puedan inclusive llegar a tener valores agregados. En Honduras hay excelentes ejemplos de cooperativas de mujeres y de hombres que han llegado a tener perfectamente desarrollados sus negocios y son un montón de pequeños productores. Así que eso creo yo que es una opción. Ok. Ustedes me van diciendo, me levantan la mano, más participación por si necesitan tiempo. Jorge Ulloa, secretario general del Ministerio de Agricultura de Panamá. ¿Qué acciones concretas se están implementando para enfrentar el cambio climático? En el caso de la Secretaría de Agricultura de Honduras estamos iniciando la instalación de una oficina que esté relacionada con el tema del cambio climático y obviamente son temas nuevos, pero son temas que llegaron para quedarse y creo yo que esto en función de lo que hablábamos antes de la sistematización y la organización que debe de haber, la Secretaría de Agricultura tiene que empezar a manejar estos temas que por tradición no se han hecho porque no hemos tenido los problemas y ahora este problema sí tenemos que enfrentarlo con alguna unidad específica y técnicamente capacitada, ¿verdad? Y ahí creo que entra también mucho la academia que nos puede ayudar. En ese caso, no agregar, yo creo que esto es una realidad y que hay que enfrentarla como tal. Nosotros en Costa Rica estamos estableciendo entre el Ministerio un departamento de cambio climático para empezar a hacer las estrategias de cómo enfrentar en el futuro el cambio climático, acciones como cosecha de agua, seguro agropecuario, que no existe, hay que implementarlo. La adaptación, la tecnología, ya no se puede seguir produciendo como antes. Y yo creo que la agrometeorología juega un papel importante. Y aprovecho la oportunidad. Si nosotros los agrónomos seguimos pensando como la revolución verde, que era mejoramiento genético versus insumos, y lo que aplicamos son recetas, cuando a uno le dice a un agrónomo, ¿cuál es el paquete tecnológico de tal cultivo? Se lo aprendió de memoria. Es como hacer un queque. 2 kilos de azúcar, 2 kilos de harina y 5 huevos y un vaso de leche. Y si no entendemos que la agricultura y que la naturaleza es cambiante y que la agricultura se puede adaptar, en el tema del frijol, siguen siendo con la misma variedad, no pueden utilizar fechas, distancias de siembra, densidad, porte de la planta, cuál variedad es más tolerante a una enfermedad o a la otra, si es en época lluviosa o en época seca. Si no tenemos esa variabilidad de conocimiento de cómo las plantas se adaptan y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo lo mismo. Sí. Pero yo digo que este tema es verdaderamente un tema regional, que tenemos que afrontarlo conjuntamente, no solo por lo nuevo que es, sino porque solo así podremos ser efectivos. Esto nos afecta a todos por igual y tenemos que enfrentarlo conjuntamente. Bueno, otra razón que los obliga a pensar regionalmente, que los está exhortando, convocando, desafiando, diría yo. Ana María Lobo Guerrero, espero haberlo dicho bien, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Hablando de academia, ¿cómo pueden la academia y los centros de investigación apoyar la formulación de política pública en temas de cambio climático y seguridad alimentaria? Yo creo que el tema es importante. En todas estas presentaciones que vimos hoy en la mañana, todas tienen incluida el tema de la academia.
por dos razones. Uno, por la investigación, por la educación, pero también por la generación de los nuevos jóvenes y jóvenes que van a ir a trabajar este tema. O sea, los agrónomos que están saliendo hoy va a ser diferente de lo que estudiamos nosotros, ¿verdad? Porque hoy, y sobre todo van a salir acostumbrados al cambio climático. Nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que empezar a ver. Entonces creo yo que instituciones como CIAT, CATIE, la academia, tienen por fuerza que participar en estos esquemas que van a hacer los gobiernos, y no solo los gobiernos, las organizaciones de productores, que también tienen que meterse en este rollo, porque son los primeros a los que afecta el tema del cambio climático. ¿Qué están haciendo los países en investigación y desarrollo? Muy buen tema para apoyar el avance de la agroindustria en Centroamérica. ¿Qué planes futuros tienen? Para la agroindustria. Apoyar el avance. Bueno, nosotros no es que somos demasiado exitosos, pero sí hemos avanzado bastante. Un caso y de una pregunta que hicieron antes, la asociatividad es importantísima. Y el caso, nosotros tenemos éxitos con las cooperativas. El caso de Los Pinos es un éxito en América Latina, a través de cómo los productores de leche, el cooperativismo, la caña, el café, casi todos los éxitos, excepto algunos, por ejemplo, como la piña o el banano, que son nuestros principales productos de exportación, pero la mayoría está en asociatividad. Y a mí me parece que eso es una forma de cómo, a través de los agricultores, la familia agropecuaria, a través de la asociatividad, pueden darle mayor valor agregado y mayor agroindustria. Y eso hay que hacer un esfuerzo enorme en lo que es la asociatividad para poder llegar a eso, porque difícilmente un pequeño productor puede hacerlo eso. Eso lo puede hacer el agroempresario, pero el pequeño productor solo a través de la investigación, y ahí juega un papel muy importante las universidades, la academia también. Y las asociaciones público-privadas. Y claro, la alianza público-privada, porque decía ahora con las universidades, también las universidades tienen que empezar. De ahí, los currículos se van a hacer los mismos de hace 30 años, vamos a tener agrónomos con la misma formación. Y yo creo que también por ahí pasa la actualización de los currículos en las facultades de agronomía de las universidades. En el caso de El Salvador, ¿no se considera que es necesaria una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que permita dar una institucionalidad más fuerte para garantizar el derecho a la alimentación? Gracias. Muchas gracias. Definitivamente, yo considero que al tener una ley de soberanía y seguridad alimentaria, se le diera nacimiento jurídico al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y desde ahí poder dictaminar los lineamientos que van a ser enfocados para velar por los temas de seguridad alimentaria. En la actualidad ya hay un proyecto ante la Asamblea Legislativa, de hecho hubieron 9 proyectos presentados. De los 9 proyectos ya se consolidó en una propuesta y se encuentra ahorita como un borrador presentado ante la Asamblea Legislativa. Sí es necesaria porque de alguna forma le da vida al derecho de la alimentación a través de la normativa. Se habla mucho de juventud y desarrollo, pero ¿qué acciones concretas o ejemplos pueden mencionar de sus países concretos? Bueno, en el caso nuestro estamos rescatando, ya lo mencionaba don Mariano Jiménez, los 4 veces, el Consejo Nacional de Juventud, y lo estamos incorporando como un brazo de la Dirección de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. También estamos junto con el Ministerio de Educación, lo que se hacía anteriormente, y aquí hay veces como que volver al pasado algunos no quieren, pero estamos con una propuesta de incorporación de la huerta escolar como herramienta pedagógica. Entonces, las escuelas, los colegios agropecuarios, fortalecer toda esta parte desde la educación, desde que el joven se incorpore a la producción, pero como decía anteriormente, y eso sí tenemos que trabajar mucho, hay muy poco, pero fortaleciendo este ejemplo que tenemos
del Consejo Nacional de Juventud como extensión agropecuaria y incorporarlos a la producción desde la escuela, desde la vuelta escolar como una herramienta pedagógica, fortaleciendo la educación agropecuaria en los colegios agropecuarios en secundaria. Y la innovación es muy importante. Y yo creo que ahí sí necesitamos mucho apoyo de organismos internacionales para la innovación, no solamente en la transformación del producto primario, como decía yo anteriormente, sino aprovechar todos los subproductos que nos da la agricultura. ¿Ejemplo concreto? En el caso nuestro, tenemos varios institutos técnicos en el corredor seco que están siendo atendidos con esta nueva alianza, además de que estamos trabajando, como mencioné antes, el tema de los clubes 4H para traerlos en este tema de la alianza de corredor seco. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los clubes 4H son para que las jóvenes se queden en el sector rural, no necesariamente agrícola, puede ser capacitado, puede ser técnicos eléctricos, puede ser carpinteros, etcétera. Es realmente darle esa capacidad a los jóvenes para que puedan ser parte de esa generación de ingresos y la mejora en el sector económico en que ellos viven. En el caso de El Salvador sí se trabaja con la juventud rural, ¿verdad? Hay proyectos específicos enfocados para ellos y también hacer mención que existe el fomento de las cooperativas de jóvenes. Bueno, en el caso de República Dominicana, nosotros tenemos una fuerte competencia con la agricultura, para la incorporación de los jóvenes, con el desarrollo turístico. Nosotros somos un país esencialmente cuya actividad económica fundamental es el turismo. Y ahí es difícil, pero yo creo que con una agricultura de nuevo tipo, es decir, una agricultura muy competitiva, una agricultura más sofisticada, podremos lograr esa incorporación de los jóvenes. Como por ejemplo en el caso de República Dominicana se han incorporado jóvenes a la producción bajo ambiente protegido. Esta es una forma de ellos incorporarse porque además de que ganan dinero, no es usar la azada y el pico y la pala que usaban sus padres, sino ya algo en que la parte científica está muy presente. Pues yo no lo puedo creer, pero ya se acabó el tiempo y no cubrimos ni el 20% de lo que había que cubrir, así que les agradezco que nos hayan compartido sus experiencias, que espero sean útiles para lo que es el resto del trabajo del taller. Gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas y a nuestra moderadora.